Queremos encontrar el dominio de las funciones compuestas f of g of x, y g of f of x desde el gráfico de f de x, y el gráfico de g de x. Por tanto, no damos las ecuaciones para f de x y g de x. Determinar el dominio de nuestras dos funciones compuestas puede ser más desafío. Comencemos por determinar el dominio en la gama de f de x y g de x. Aviso de que tenemos un asinto vertical aquí en x igual 0. Lo que significa que el dominio no incluirá 0 para f de x, así que tendremos el intervalo abierto desde infinito negativo a 0 y el intervalo abierto de 0 al infinito, y luego para el aviso de rango, como no incluirá el valor y de -1. Así que tendremos el intervalo abierto del infinito negativo a -1, y el intervalo abierto del -1 al infinito. Y luego para la función g de x, aviso cómo será siempre el dominio. Cuando x es mayor que 0, tenemos el intervalo abierto de 0 al infinito y luego para el alcance, aviso cómo el gráfico sube y baja para siempre sin interrupciones. Por lo tanto la gama es todos los números reales o desde el infinito negativo al infinito positivo. Ahora vamos a considerar el dominio de nuestras funciones compuestas. El dominio de f de g de x debe contener las restricciones del dominio de la función interna g de x, y la restricción del dominio de g de x, tanto que el rango de g de x está en el dominio de la función exterior f de x. Así que lo que realmente está a decirnos, comenzamos con el dominio de la función interna. Y entonces porque la salida de la función interna se convierte en la entrada en la función externa, podemos tener más restricciones en el dominio de nuestra función compuesta si las salidas de g, la función interna, no son posibles entradas en la función exterior. Entonces, para el dominio de f de g de x, comenzaremos con las restricciones para el dominio de g de x, que es este intervalo aquí. Y ahora también tenemos que comparar las salidas de g con las posibles entradas en f, la función exterior. Y tenemos un problema leve porque aviso de que 0 no es una entrada posible en la función f, pero 0 es salida de la función interna g, así que tenemos que excluir el valor x de g. Eso produciría una salida de 0 para la función g. Y si consideramos este punto aquí donde la coordenada x es 1 y la coordenada y es 0. Esto nos dice que cuando g tiene una entrada de 1 la salida es 0, pero desde 0 no puede ser una entrada en la función exterior f. También debemos excluir un del dominio de nuestra función compuesta. Así que el dominio de f de g de x será este intervalo aquí desde 0 al infinito. Pero también tenemos que excluir x igual 1, lo que significa el dominio de nuestra función compuesta será el intervalo abierto de 0 a 1, y el intervalo abierto de 1 a infinito. Ahora vamos a considerar el dominio de g de x de nuevo. Empezaremos con las restricciones del dominio de f, que es dado por este intervalo aquí. Pero ahora tenemos que comparar las salidas de f con las entradas de g, y notificar como tenemos otro tema porque aviso como todas las salidas de f. No son posibles las entradas en la función exterior g, así que necesitamos hacer más restricciones en este intervalo amarillo aquí, de modo que las salidas serán solo de 0 al infinito. Así que echemos un vistazo al gráfico de f. Queremos determinar el intervalo para el cual las salidas de f son de 0 a infinito, que sería esta pieza del gráfico aquí. Debemos excluir los valores cuando x es mayor o igual a 1, y cuando x es menos de 0 porque estos valores x producen salidas de f que no están en el dominio de la función exterior g, que significa que el dominio de nuestra función compuesta g de f de x va a ser el intervalo abierto de 0 a 1. Estas son las únicas entradas para la función interna que producen salidas que son posibles entradas en la función g para que pueda haber, determinando el dominio de las funciones compuestas gráficamente. Pueden ser algunos retos en alguna vez, pero espero que encontraron estos dos ejemplos útiles.